Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Vamos a saludar a las redes sociales que van a ver este video. Transmitimos en vivo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio, esta serie que traemos sobre las pruebas de la vida, las pruebas de fuego, la prueba de fuego que nos corona. Y hoy vamos a ir terminando, primero Dios podamos terminar, esta prédica que se titula La coronación final después de las pruebas. La coronación final después de las pruebas. Vamos a leer Job capítulo 2, versículos 7 al 13, y dice así. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tú tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, en este caso se traduce tonta en el original, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno les hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. ¿Por qué el título La coronación final al final de las pruebas? Porque en esta enseñanza que vamos a ver hoy, vamos a ver que como Job, y para todo cristiano, porque este es un ejemplo que Dios dejó establecido en su palabra en la Biblia, el libro de Job es el ejemplo más grande para todos nosotros creyentes cristianos, que cuando Dios nos mete a pruebas o lo permite o Él nos mete al fuego, hay un ejemplo tan grande que es el libro de Job para que en medio de las pruebas, aún así muy duras que sean, siempre los verdaderos creyentes, los nacidos de nuevo, los verdaderos cristianos van a pasar las pruebas y que al final, que si logran pasar las pruebas, no se rebelan contra Dios, no abandonan el camino, no se alejan de Dios, la coronación viene después de las pruebas, como lo vamos a ver con Job, que como Dios lo recompensó al doble de todo lo que él tenía, al final Dios lo corona a Job, porque aún así que él empezó a cuestionar a Dios, y ahorita lo vamos a ver por qué, Dios al final se humilló delante de Dios. Y Dios lo coronó, lo gratificó, lo recompensó. Y es que vemos que aquí, a los que nos ven en las redes sociales, usted necesita ver las 2 prédicas anteriores que se llaman las pruebas de fuego, o las 3 partes, para entender, porque ahí venimos estudiando sistemáticamente el capítulo 1 y versos 2. Miren qué tragedia tan grande para resumir. Job pierde todo. Después de que era un hombre rico, tenía todo, era buen creyente en Dios, que Dios dio buen testimonio de Job. No hay otro como mi siervo Job, que es íntegro, dijo Dios. Esas palabras dijo Dios de Job. Entonces vemos que, aunque Job, ¿qué quiere decir?
como todos nosotros, había nacido en pecado, claro, pero su buen testimonio lo daba a reflejar. Tanto que Dios dijo, no hay otro. O sea que eran poquitos creyentes en el Antiguo Testamento que demostraban, reflejaban, daban a conocer, a demostrar esa fe que tenían hacia Dios. Después de que pierde todo, sus posesiones, animales, ganados, camellos, etcétera, ovejas, ¿qué más? Pierde a sus empleados y al final pierde a sus hijos, 10 hijos, 4 tragedias en un día, que al tiempo de hoy, quién sabe si alguno de nosotros podía soportar. Pero no hemos conocido en la historia desde Job hasta ahorita, la iglesia actual, hablando en estos tiempos, no hemos conocido un testimonio así, que alguien haya pasado una tragedia tan grande como la de Job. Y que Dios tenga misericordia de meternos a una prueba tan grande, ¿verdad? Porque vemos que Job en ese tiempo no entendía lo que estaba pasando. Ahorita Job tal vez no lo sepa todavía, pero nosotros lo estamos viendo de este lado, de este otro lado de la pantalla, como dicen. Y si Job hubiera entendido de que lo que él pasó iba a ser de gran bendición para la iglesia, iba a ser un gran ejemplo, iba a ser Job, al haber entendido, él suponiendo que él está ahorita, está con el Señor, va a resucitar al final de la gran tribulación, todos los santos. Los muertos en Cristo resucitan en el rapto. Bueno, cuando resucite Job, o si supongamos que él entienda esto que estamos estudiando, Job dijera, ahora entiendo por qué Dios permitió. Dios permitió porque aquí era ya un problema entre Dios y Satanás. Porque Satanás había desafiado a Dios. A ver, quítale todo lo que le has dado y vamos a ver si retiene su integridad. Entonces, Dios se siente retado por Satanás y no iba a permitir que quedara mal. Entonces, a la vez, también Dios, cuando empieza el debate con Satanás y decir, sí, pues te voy a demostrar que estás equivocado, Satanás, también Dios lo permite porque sabía y conocía muy bien que Job iba a resistir hasta el final. Y que aún así, en medio de la adversidad, miren, ¿por qué Job? Si usted leyó todo el libro de Job, va a entender lo que le voy resumiendo. Job, al final, cuando empiezan las pruebas, él vemos que el primer ataque que recibe es de su esposa. Ya estudiamos en el estudio anterior que su esposa, Dios no la llamó al arrepentimiento en ningún libro, en ningún capítulo de Job, porque Dios tuvo misericordia de que era una madre que había perdido 10 hijos en un solo día. 10 hijos. ¿Quién va a poder soportar? ¿Qué madre podría soportar tal tragedia de que perdiera 10 hijos? También esta mujer de Job no andaba tan espiritual como Job, no tenía la misma fe que Job. Y antes de todo, cuando todo marchaba bien, esta señora pues no se quejaba porque pues Job era rico, tenía todo, no le hacía falta nada, Dios los bendecía y todo marchaba sobre rueda. Pero cuando viene esta prueba, la mujer se rebela contra su marido y cuando leímos acá, maldice a Dios y muérete, ella blasfemó contra Dios. Ahí era una blasfemia que había dicho contra Dios y necesitaba, de acuerdo a la ley de Moisés, que debía ser muerta a pedradas. Todo aquel que blasfemara contra Dios en el libro de Levítico tenía que ser muerto a pedradas. Pero más bien Dios hizo caso omiso en la misericordia. Dios es soberano, Él sabe a quién lo perdone, a quién le pasa ciertas cosas, ¿sí?
Porque en ese momento, ¿qué es lo que hubiera mandado Dios? Maten a pedradas. Acaba de blasfemar. ¿Cómo es posible que en vez de que apoye a su marido, venga y lo abrace y lo apapache y lo consuele y ore por él? ¿Cómo creen que sintió Job las palabras que recibió de parte de su mujer? Fue como un rayo que lo hirió. Mas, sin embargo, él hace caso omiso y solo le dice: ay, mujer, no has pensado un poquito, ni siquiera meditaste las palabras que ibas a decir. Has actuado como una mujer tonta. ¿Qué acaso recibiremos del bien, de Dios solo el bien y del mal no? Dios dio y Dios quitó. Entonces, ¿por qué te peleas contra Dios y contra mí? Si, mujer, tienes que entender que Dios es el que nos ha dado, Él nos ha formado, Él nos hizo a nosotros y no nosotros mismos. Él nos ha dado a nuestros hijos, Él nos ha dado todo lo que teníamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué te peleas con alguien de que Él te creó? Y si Él quiere, ahorita mismo caes fulminada. O nos morimos los dos. Por eso le dijo: como tonta has hablado, porque no has entendido quién te creó, quién te dio todo. Tú eres lo que eres porque Dios lo ha permitido, Dios te lo ha dado. Tú no tienes nada, no tenemos nada de qué jactarnos de que hayamos logrado en esta vida por nuestros méritos, nuestros esfuerzos. Esas palabras que recibió Job de parte de su mujer, diciéndole: oyes, ¿de qué sirve que seas cristiano? Y míralo cómo estás, cómo has terminado de amolado, enfermo y sin nada en la calle. ¿Para eso eres cristiano? Convirtámoslos al tiempo de hoy. Job no hace caso, no se le pone al brinco a su esposa, sabía que él también comprendía ese dolor tan grande que sentía su esposa por lo sucedido. Muy bien. Entonces vemos que ahora habría que entender a esta mujer y comprenderla, que era una madre dolida, triste. Si nada más nosotros vemos nada más en los animales, ahí en los programas de Discovery Channel, de National Geographic, yo he visto cuando una leona o algún animalito, un chimpancé, ustedes lo han visto, mira que se le muere una cría, se desespera y lo abraza y lo mueve y le hace esto y ve, y si nosotros nos pusiéramos en su lugar, sintiéramos cómo se siente ese pobre animalito, ese pobre animalito de cualquier índole que acaba de perder un hijo. Yo nada más lo veo que cuando unos monos, unos chimpancés, se le muere una cría, agarra a la mamá y lo abraza y está todo aguado el animalito, lo vuelve a levantar, lo mueve y no entiende ella por qué murió. O un león que se le murió las crías. ¿Cómo se sienten esos pobres animalitos? Y ahí están. Ahora, ¿cuánto más un ser humano que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios? Tenemos un alma. Y en el alma están asentadas las emociones, el intelecto, ¿sí? Es donde sentimos tristeza, alegría, etcétera, etcétera. Los perritos, los animales no tienen espíritu, pero sí tienen alma. Ellos sienten tristeza, ellos sienten alegría y por lo tanto es por eso que como los seres humanos también tenemos alma, ellos también sienten el dolor cuando les pasa algo en su ambiente natural. Muy bien. ¿Por qué puse este video de Nick? Este es un hermano en Cristo que se llama Nick Vujicic. Nick Vujicic se llama este hermano, que nació en Australia con el síndrome de tetraamelia. Es una característica que quiere decir que Nick nació sin brazos y sin pies. ¿Vieron el video? ¿Vieron cómo andaba de feliz nadando? O sea, no había algún obstáculo que impedía sus actividades, claro, algunas sí.
Pero Nick Vujicic, él, cuando estaba más joven, le cuento la historia, se quiso suicidar. Se quiso suicidar porque no entendía por qué había nacido sin brazos y sin piernas. Y como todo ser humano, se deprimía. Se deprimía y le pedía a Dios que le diera brazos y piernas. Llegó el momento de su depresión que Nick se quiso suicidar. Usted puede investigar la historia ahí en Google o ver el testimonio completo en YouTube. Cuando él se quiso suicidar, más joven, andaba pensando cómo suicidarte. Si colgarse con un lazo, decía, ¿cómo le hago? No tengo brazos. ¿Cómo le hago para subirme a una altura y yo dejarme caer y quedar colgado, como muchos lo hacen? Y estaba pensando cómo suicidarse y no hallaba la forma por su incapacidad que tenía y la depresión en que había llegado por estar viviendo así. Entonces se le ocurre una idea de meterse en una tina en el baño y como no tenía brazos ni piernas, con la boca empezó a abrir la llave del agua, con la boca. Y Nick se acostó y se quiso ahogar acostado. Mientras él estaba acostado, vino la voz interna de Dios que le habló en su misericordia. Y empezó a pensar, bueno, si yo me muero, mis padres van a sufrir mucho. Le voy a causar un dolor tan grande a mis padres, que no es justo que yo les cause este dolor. Y Dios le empezó a hablar en su conciencia, él lo dice en su testimonio, que lo que hizo cuando Dios habla a su conciencia de Nick, y él estaba a punto de suicidarse, agarra, separa, cierra la puerta, la llave del agua, y empezó a reflexionar y a meditar. Gracias a Dios, tiempecito después, se convierte a Cristo. Y después de que se convierte, empieza a entender por qué Dios había permitido que naciera sin brazos, sin piernas, y empieza a entender que él pedía y pedía a Dios, antes dame mis piernas, haz un milagro, porque sí Dios ha hecho ese tipo de milagros, ¿sí? Ya en su conversión, él es un gran evangelista. Él ha ganado miles y miles de almas con su testimonio, ha ganado a muchas almas, pero esto lo vino a entender después de que cuando él le pedía a Dios que le diera piernas y brazos, se convierte a Cristo y comienza a leer. Cuando llega al punto donde Pablo dice que le había pedido a Dios que lo sanara de esa enfermedad, ese aguijón que Pablo tenía, y que el Pablo le pidió a Dios, sáname, y le pidió 3 veces, y lo sanó Dios. No. ¿Qué le dijo Dios? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ti. Esas fueron las palabras que Nick recibió, que entendió que lo que quería decirle Dios a través de ese versículo es que Dios estaba diciendo, Nick, tú no necesitas forzosamente que yo te dé brazos y piernas para que seas feliz. Bástate de mi gracia, cuando él ya es convertido, para que mi poder se perfeccione en ti. Cuando él empieza a contar su testimonio, entendió que Dios había permitido que naciera así porque Dios traía un propósito con él, que estaba esperando que Nick se convirtiera a Cristo para que Dios lo perfeccionara con su poder. ¿En qué sentido? Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en ti. El poder de Dios que iba a hacer en Nick era de que Nick
al convertirse a Cristo y entender que por qué Dios lo había permitido que naciera así, es que porque Dios traía un propósito tan grande. ¿Qué era esto? Usar a Nick en estos tiempos para que demostrarle al mundo que solamente con Cristo se puede vivir feliz y que no necesitamos un par de brazos y piernas para ver la vida de otra manera y ver el mundo con el amor de Cristo. ¿Cómo es que perfeccionó Dios a Nick? A través de su espíritu, dándole sabiduría. Y ahora Nick, cuando sube a una plataforma a predicar, no se imaginan la reflexión y meditación que le hace a la gente de que las personas o cristianos, sí, que están en una situación que se quieren hasta morir. Muchos pastores han pasado por esa etapa, muchos cristianos han pasado por una situación que le han pedido morir a Dios. Nick empieza a ser usado por Dios y a través de la predicación de la palabra, él empieza a ganar las almas porque esas almas llegaron a entender de que cómo es posible que este hombre que no tiene piernas ni brazos esté viviendo feliz y contento. Y que yo que tengo brazos, que tengo piernas, que estoy sano, que estoy bueno, que tengo un trabajo, que recibo un aguinaldo, tengo coche, tengo iPhone, tengo internet, tengo cornflakes, no me hace falta nada entre semana, me alcanza mi dinero y todavía me quejo de esta vida. Eso fue el propósito de que Dios permitió de que Nick naciera así, para que a través del poder del Espíritu Santo que está actuando en él, le haga entender al mundo de que no todo está perdido. ¿Cómo es posible de que este hombre esté feliz y contento? Tanto que con el tiempo Nick se casa y tiene hijos. Él es casado. ¿Cómo es que es posible que Dios así, en esa condición, Dios le dé una esposa cristiana y les dé unos hijos sanos y bellos? Ese es el propósito del libro de Job. Haga de que Job era Nick. En diversas circunstancias. De que si Job está entendiendo ahora esto, entendiera lo mismo que Nick. Job estuviera diciendo, ahora me cae el 20, ¿por qué Dios permite estas pruebas y todo lo que me pasó? Porque ahora sé que los que están estudiando este libro están siendo confortados, animados de que no todo está perdido, de que las pruebas no son para toda la vida. Job tardó 1 año entero. Y las pruebas no son para siempre. Entonces, ¿por qué nos quejamos algunos cristianos que todo el tiempo vamos a estar sufriendo? Porque tal vez muchos no salen o no pasan esta prueba porque todavía no se han querido humillar delante de Dios. Hay cristianos que se están resistiendo. Y ahorita lo vamos a ver con Job. Que él se tuvo que humillar. Y por eso Dios lo restauró. Nosotros, como cristianos, cuando no entendamos por qué nos pasa esto, lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios y ser humildes y nunca cuestionar a Dios. Eso es lo que estaba demostrando Dios con el libro de Job. Como la vida de Nick, por eso puse el video y el ejemplo para ilustrarlo. Hagan de cuenta que Nick, en el puesto de Job, al no tener brazos ni piernas, cuestionaba a Dios y le pedía. O sea, ahora él entiende
de que se puede vivir esta vida con el Espíritu Santo y ver la vida de otra manera. Ahora él entiende, yo no necesito, ahora he entendido que no necesito piernas ni brazos para ser feliz. ¿Por qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo tengo. Aunque no tengo brazos y piernas, pero dentro de mí siento la llenura de Dios. Siento que estoy completo en Cristo. Y que ahora Dios lo utiliza y Nick se siente bendecido, se siente feliz porque a través de su vida y de su testimonio, mucha gente se convierte a Cristo y mucha gente que está sano, que está como tú y como yo, gracias a Dios, hoy amanecimos sanos. Hoy estás aquí por la misericordia de Dios, estás sano, ni gripa tienes. Y estamos acá. Tienes todo. Tienes lo material, no te hace falta nada. Muchos hasta quieren de más. Yo quiero un iPhone el último modelo de 15,000, 20,000 pesos. Eso es vanidad de vanidades, dice Eclesiastés. Porque si en la misma proporción tú inviertes en esto, que eres vanidoso o vanidosa, que quieres el último modelo y cambiar modelo cada año, o como cristianos que cambian cada año este modelo de carro y que hacen esto y hacen lo otro y construyen aquí y construyen allá, no está mal, Dios no está en contra de eso, sino que en la misma proporción tú le des a Dios. Porque de Él estás recibiendo lo que tú estás haciendo con lo que te da. Hay algo que no cuadra cuando alguien invierte 100,000, 200,000 en algo que está construyendo, en algo que está haciendo y venga y que le dé 50 pesos a Dios. Le estás dando una limosna. A eso es lo que decía el pastor Chuy. No le demos las obras a Dios. Dios te bendice para lo que estás haciendo. Dios te bendice para que tengas un iPhone. Ok, es tu gusto, está bien. Pero si 20,000 pesos te gastaste en ese iPhone, que son caros, bueno, en esa proporción dale a Dios. ¿Cuál es la proporción? Lo que Él nos pide. Es un ejemplo. Porque hay algo que no cuadra. O sea, no es lógico de un cristiano, dizque nacido de nuevo, sea avaro. Y todavía nos quejamos y nos deprimimos. Y decimos, ¿cómo sufro? Miserable de mí. Y estamos como a veces como perros, lamiéndonos en nuestras llagas. Cuando estás sanito, estás sano, no estás enfermo, no te hace falta nada, tus hijos, tus familias, que se enferman, es lógico, todos nos tenemos que enfermar, ¿verdad? De vez en cuando. Entonces, así como Nick entendió después que Dios tenía un propósito con él para usarlo para su gloria, Job en este tiempo, por eso digo, no lo sé, si él ya se dio cuenta, ya se puso de este otro lado, como estamos nosotros viéndolo, y entendiendo Job, es cierto, ahora entiendo por qué Dios lo permitió, porque sabía que mi testimonio en el libro de Job iba a ser de bendición para muchos, de que hay esperanza, de que no para siempre son las pruebas. Ahora muy bien, ¿por qué Job entonces empieza? Miren, vamos a hacer un resumen, un bosquejo del libro de Job, por eso le di que lo estudiara, que cómo fue el transcurso de las pruebas de Job. Un bosquejo sobre el libro. Vemos de que ya vimos aquí que su mujer viene, lo ataca, etcétera, etcétera. Job se siente herido por las palabras de su esposa, mas sin embargo se voltea y se aferra más a su Dios y continúa. Pero vemos también que conforme va pasando los capítulos del libro de Job, Job como que se empieza a rebelar contra Dios. Aquí vemos de que
después de que llegan estos 3 amigos que acabamos de leer, van y se conduelen con él, ¿no? Y se quedan con él y no le dicen nada, lo que acabamos de leer, del versículo 7 al 13. Que los 3 amigos se llegaron y cuando lo vieron a Job hecho un guiñapo, un desastre, se pusieron a llorar. Y lo vieron de lejos. Y llegaron y se sentaron con él, mas no dijeron nada. Porque así, es cierto que a veces cuando alguien está en un proceso, alguien está con un dolor, a veces lo único que hay que hacer es abrazarlos. Llegar ante tu hermano, ante un familiar, ante algo, ante esa situación. Y no hay palabra como cuando alguien se muere, un familiar se muere, o un familiar de un hermano en Cristo, o alguien se muere, ¿sí? Y vamos y tenemos la costumbre de decir el pésame, dar el pésame. O decir lo siento, cuando en verdad no lo sentimos y no es así. Mi más sentido pésame. Suena como algo hipócrita, porque en verdad a veces no lo sentimos así. ¿Qué es lo que mejor que hay que decir? ¿Sabes qué? Amigo, amiga, primo, tío, quien sea, no hay palabras para este momento. Lo único que quiero decirte que cuentas conmigo para que lo que tú necesites y abrazarlo. A veces es mejor no decir nada porque no se encuentra una palabra que tú puedas lograr que esa persona se levante en ese instante, porque no va a suceder a veces sí y a veces no. Y eso es lo que hicieron los amigos de Job. Pero miren, conforme va transcurriendo, después de que Job era un cristiano, por decirlo, estamos trayéndolo a este tiempo, bendecido, no le hacía falta nada, todo lo tenía, vienen las pruebas, se empieza a deprimir. Mire, vaya rápidamente a Job capítulo 4 del verso 1 al 5. Job capítulo 4 del versículo 1 al 5. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáramos hablarte, ¿te será molesto? Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. O sea que empiezan a cuestionar a Job y decirle: ¿cómo es posible, Job, que tú eras un cristiano íntegro, que fortalecías, que tú dabas palabra en el Facebook, compartías palabra en el grupo, predicabas postales, dabas ánimo, orabas por otros, les dabas palabra, fortalecías, orabas por otros, y ahora que ha venido esto sobre ti, te agüitas, estás triste, estás deprimido, no quieres nada? Y eso es verdad. Hay veces que aún los líderes y pastores llega un momento de que porque no somos dioses, somos seres humanos, tenemos que a veces pasar por aquí, por la depresión. Entonces vemos que hay veces que nos vamos a sentir deprimidos, que no vamos a tener aliento ya ni siquiera compartir en Facebook una postal, una palabra, ni siquiera abrir la Biblia, ni siquiera escuchar una prédica, porque estoy tan sumido en mi problema y mi depresión, lo que estoy pasando, que no tengo ánimos de nada. Entonces, ¿para qué está el cuerpo de Cristo? Es ahí donde nosotros tenemos que recurrir al cuerpo de Cristo. Esta mano eres tú y esta otra mano es otra parte de la iglesia.
no somos independientes, nadie puede salirse del cuerpo de Cristo. Es ahí donde las ovejas tienen que recurrir al pastor, a algún hermano que lo vean a ese hermano, que lo vean crecido, que lo vean espiritual, digno de confianza, para decir, hermano, pastor, ore por mí, quiero platicar con usted. Pero hay ovejas que son tan orgullosas, que aún así están en problemas, están sumergidos, están deprimidos y tienen un orgullo espiritual de que no hablan, no dicen nada, si no es el pastor que les pregunta cómo está hermano, cómo va todo bien, todo está bien, contestan. Les tiene uno que sacar la información porque ellos no hablan. ¿Por qué? Hay algo que les impide. Y por eso no avanzan. Porque quieren ser ovejas independientes. Y en ningún rebaño, tanto natural como en la iglesia, existen ovejas independientes. Porque si fueran independientes, entonces no habría necesidad de poner a un pastor. Todos podrían sobrellevar su vida cristiana sin necesidad de un pastor que los guíe, que los alimente. En Ezequiel hay un versículo, si me ayudas a buscarlo, mi amor, donde que el pastor tendrá que salir a buscar a la perni quebrantada, a la herida, etcétera, etcétera. Entonces, vemos aquí que cuando nos sintamos así, no te quedes callado. Porque el que no habla, ni Dios lo escucha. Dice un dicho por ahí. Es cuando tenemos que depender del pastor o de alguien del cuerpo de Cristo para que venga y ore por nosotros. Pastor, oren por mí. O pastor, quiero hablar con usted. Ahí tengo un problema. Tengo esto. Está pasando esto en mi matrimonio. Esto, para darle una orientación. Y esa oveja no se empieza a deprimir o a abrumar por los problemas, por lo que está pasando. Pero si tú no hablas, mira, no vas a avanzar, te vas. Y es ahí donde el diablo va a aprovechar para arrinconarte contra la pared y no soltarte y decir, ahí en este punto te quería llegar a acorralar. Para hacerte en tu mente, y eso es lo que predicó la hermana Patti, que estuvo de bendición el domingo pasado, los dardos del enemigo, los pensamientos, para que tú abortes, desertes del camino. Ese es el objetivo. Y por eso lo que enseñó la hermana Patti, la armadura de Dios. Pónganse la armadura de Dios. El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el calzado del evangelio, etcétera, etcétera. Para que podáis resistir, dice Efesios 6, los dardos del enemigo. Vemos entonces de que Job se sentía deprimido. Aquí vemos de que quería morirse, tanto que hay un versículo donde él ya pide morirse y maldice hasta el día en que nació. Ahorita lo vamos a encontrar. Ahí en Job, nada más estoy dando un bosquejo. Bueno, entonces, ¿qué empieza a pasar con Job? De que Job, al estar en medio de las pruebas, de esa circunstancia, primero vienen sus amigos, a condolerse con él, estamos contigo, vamos a orar por ti, hermano, mira, etcétera, etcétera, estamos orando por ti, pero como que de repente se voltea la cosa y ahora esos tres amigos empiezan a cuestionar a Job y a decirle a Job, no, creo que a Job le está pasando porque algún pecado de tener. Y empiezan a cuestionar a Job y a decirle que no, es por algún pecado que está. Es que no precisamente va a ser siempre las pruebas o la disciplina de Dios
a veces por un pecado. No siempre nos va a meter a las pruebas porque algún pecado. Job era íntegro, entonces ¿por qué sufrió? Ahora, que hay veces que Dios tiene que disciplinar a aquel que ha tomado por hijo. Si nosotros somos hijos de Dios y a veces no queremos obedecer o sujetarnos a Él, entonces va a venir faja, va a venir la disciplina. Y dale gracias a Dios que no te ha disciplinado, que no nos ha disciplinado, porque a veces nos rebelamos contra Él. Ha tenido misericordia. Ahora, lo dice el libro de los Hebreos, Dios a quien toma por hijo, disciplina. Y al que no, lo tiene como bastardo. ¿Por qué no recibe disciplina? Porque no eres hijo de Dios, no eres hija de Dios, y no te ha pasado nada, y he hecho esto, y ando así, y no pasa nada, y no pasa nada. Ok, una de dos. O Dios está permitiendo en su misericordia, o va a llegar el tiempo, si eres hijo de Dios, ¡fum!, viene el jalón de oreja. Zafado, quebrado, accidentado, al hospital, para que entiendas. Porque eres hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, va a dejar que hagas lo que quieras, que sigas así tu vida, y algún día tú y yo nos vamos a ver las caras en el día del juicio final. Entonces, hay de dos sopas. O somos hijos o bastardos. Al hijo lo va a disciplinar. Y gracias a Dios que a veces tenga que tratar con nosotros. Porque ahí nos damos cuenta que entonces somos hijos. Entonces Dios nos va a hacer entender a la buena o a la mala. Entonces, como dice el dicho, más vale flojitos y cooperando. Porque entre más te endurezcas, más vas a sufrir. Eso ni qué. Así es Dios. Job, al final, se tuvo que arrepentir, reconoció a Dios que tenía razón. Pero en todo el libro de Job, miren, Job se empieza a rebelar contra Dios y a cuestionar a Dios, tanto porque llegó Job, estaba deprimido, es cierto, pero aún deprimido no se rebelaba contra Dios, no negaba a su Dios. Vienen los amigos hipócritas, que al principio se unieron con él en su dolor, no decían nada, lloraban con él, y después empieza el ataque. Vienen sus familiares, parientes, y todos lo empiezan a abandonar. Miren, Job 19, vaya ahí, Job capítulo 19. Del 13, versículo 13 al 22. Job capítulo 19, versículo 3 al 22. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos. Como extraños se apartaron de mí. Empiezan a abandonar a Job. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos, mis amigos, se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aun de mi carne os saciáis? Miren cómo es el mundo. Job era rico, tenía todo. Y cuando tenía todo, las amistades lo buscaban, sus criados, sus amigos, su familia, todos iban con él y estaban con él y tanto que hasta los hijos, la familia hacían fiestas con los hijos de él y todo iba bien. ¿Y cómo es la realidad? Cuando tú tienes y estás bien, vales para todos.
Pero cuando ya no tienes, ya no vales nada. Eso es lo que le pasó a Job. Cuando tenemos, yo impongo la comida, saco la billetera, saco el dinero, yo pongo las piñatas para mi sobrino, yo pongo la carne asada, yo voy y pago esto, yo le doy aquello, le doy a mi papá, a mis tíos, mis primos, a quien quiera, yo le doy cuando me piden. Y yo saco para las chelas, y cuando sacamos para las chelas, o sacábamos, ¿verdad? Sacaban para la chela, era mi cuatacho, es mi amigo, mi compadre, porque él pone todo y ahí sí, todos nos aprecian y nos quieren. Pero ahora que han cambiado las cosas, que ahora que nos hemos apartado, ¿dónde están nuestros amigos? ¿Dónde están nuestros familiares que nos invitaban a comer? A mí ya no me invitan a comer, mi familia. Cumpleaños pasan, cumpleaños de ellos. Antes sí, Luis, aquí te esperamos para que vengas a botanear y nos echemos una. Y trae la marimba para que estemos alegres. Y verdad, y sí, yo llevaba la marimba porque tenía el grupo, etcétera, etcétera. Y jajaja, jijiji, todo iba bien. Y cuando yo me convierto, ¿dónde están? Hasta la fecha, no escucho. Y lo digo, si un día lo llegan a escuchar mis familiares. Es verdad lo que estoy diciendo, no estoy mintiendo. Los que me invitaban, los que me llamaban, ¿por qué no me llaman ahora? Luis, te queremos invitar, es el cumpleaños de alguien, es mi cumpleaños, ven, sé que ya no tomas, pero me gustaría que vinieras a comer, a tomarte un refresco conmigo. ¿Por qué? Porque vivimos cerca de Dios. El que quiera vivir cerca de Dios sufrirá persecución. Por eso los cristianos que no viven cerca de Dios, pues el mundo los va a seguir tomando en cuenta, jalando por aquí, por allá, amistades. Mira, cuando tú no vives cerca de Dios, no vas a perder las amistades, los amigos, los guatachos, los compadres, ¿verdad? Porque te conoce muy bien que tú sigues siendo igual como ellos. Pero cuando tú marques la diferencia, que a lo malo le llamas malo y a lo bueno le llamas bueno, te van a dejar, te van a abandonar. Eso es lo que pasó a Job. Todos los menospreciaban. Como ya estaba arruinado, lo miraban en la calle, había perdido posesión, enfermo, lleno de llagas, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué le vamos a poder sacar a este hombre? Ya no tiene para invitarnos una chela, ya no tiene para invitarnos a comer, ya no vale nada. Es por eso, cuando tú llegues a ese punto donde ya tus amigos, tus amigas, tus contactos del Facebook te empiecen a eliminar y ya no veas a fulanito y a fulanito porque ya te eliminaron, es que estás viviendo cerca de Dios. A mí me eliminaron muchos. Desde que mi Facebook empezó a ser Cristo Centro. Y así fue lo que pasó Job. Nadie lo tomaba en cuenta, lo menospreciaban. Tanto que sus criados y les rogaba, tengan piedad de mí, muchachos, vengan, pásenme un vasito de agua, por favor, miren cómo estoy. Tengan misericordia de mí, tráiganme un plato de comida. Si yo cuando tenía, yo les daba, los sustentaba, tenían trabajo, comida, techo, etcétera, etcétera. ¿Por qué me menosprecian ahora? Así es el mundo. Cuando tienes, vales para ellos. Cuando no tienes, ya no vales nada. Qué triste, ¿verdad? Ahí se ve el verdadero amor. Pero cuando seguimos siendo igual que ellos, no va a suceder. Porque tu testimonio es todo lo contrario. Entonces, Job, al ver que se está siendo atacado por sus amigos, su mente se empieza a ser invadida, la enfermedad, la depresión, el desánimo, empieza a ser abrumado
Y entonces todos esos ataques que venían a Job, parte de sus amigos, sus familiares, ver a sus familiares, él empieza a cuestionar a Dios y a cuestionar en el sentido, bueno, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué la traes contra mí? Contra mí, le dijo Dios. ¿Por qué? Oye, explícame, Señor. No entiendo por qué la traes contra mí. Miren. Empieza a cuestionar a Dios. En el versículo 32 al 37 aparece un personaje que se llama Eliú. No describe de dónde surge, pero esta persona, Eliú, del capítulo 32 al 37, estoy resumiendo, Eliú, otro personaje que cuestiona a Job. Y empieza a cuestionar a Job y le empieza a decir a Job que Dios es soberano, hace esto, por esto. Y en ciertos puntos, Eliú tenía razón. Eliú, usted si tendría que leer, por eso le dije que leyera, él escuchaba la conversación de los amigos de Job. Y ahí por lo que dice, era más joven, era un muchacho, pero tenía algo de pensamiento. Y cuando estaba escuchando la conversación, él se entromete en la plática y empieza en el capítulo 32 y empieza a hablarle a Job. Y él empieza a decir cosas que en sí tenía razón en cuanto a Dios, pero estaba equivocado porque después Eliú empieza a decir que también esto le estaba sucediendo a Job por sus pecados, cuando no era así. Ellos no sabían que aquí el debate entre Satanás y Dios, que Dios tenía que demostrarle a Satanás que estaba equivocado. Y lo estaba permitiendo porque sabía y conocía a Dios que Job iba a pasar las pruebas y que Dios sabía que se le iba a revelar en un punto, en un tiempo, Job se le iba a ponerle al brinco a Dios, sí, pero Dios sabía también por qué estaba pasando eso en la vida de Job. Tanto de que este hombre, Eliú, cuestiona a Dios y empieza a abrumar más a Job y a llenarle, como dicen, a llenarle la cabeza de piedritas y a ponerlo en contra de Dios. Pues imagínate una persona así, en depresión, sumergida, enferma, entonces, etcétera, etcétera. Como seres humanos, ¿sí? Llegó el momento que Job me empezó a decir, bueno, yo creo que tienen razón, no es posible, no es cierto, y empieza a cuestionar a Dios. Tanto que empieza a cuestionar a Dios. Y hay del capítulo 38 al 41, Dios tiene que intervenir. Y cuando mira Dios a Job, que se le empieza a cuestionarlo a Dios, entonces entra Dios en acción y le dice, ¿dónde estabas tú? A ver, Job, he visto que esto y esto y esto y esto está pasando contigo y que te han dicho esto y eso te ha hecho que te pongas al brinco conmigo. Y en el capítulo 38, empieza Dios a cuestionar a Job. A ver, ¿dónde estabas tú cuando yo creé, cuando hice la creación, que cuando hice los animales, que las cabras saltan por aquí? Tendría usted que leer todo del capítulo 38 al 41 para que vea qué es lo que dijo Jehová a Job y a decirle, a ver, vente para acá, Job. Mira, veo que te estás poniendo al brinco y como que quieres ser más sabio que yo. ¿Qué piensas que yo estoy mal? Ya estás dudando de mi integridad. Y te voy a hacer unas preguntas. Miren, nada más leamos el capítulo 38 rapidito para ir terminando. Job, capítulo 38. Jehová convence a Job de su ignorancia, dice el título. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le está diciendo Job, bueno, ¿quién es ese que está hablando tonterías? Que ya está hablando incoherencias, está queriendo cuestionarme. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás, le dice Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas el alba y se regocijaban todos los hijos de Dios.
Miren ese versículo 7. Dios le está diciendo a Dios, a ver, ¿dónde estabas tú? ¿Tú sabes todo, Job? ¿Ya te crees muy sabio que me estás cuestionando? Y le dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, Dios le estaba diciendo a Job, ¿no sabes que cuando yo estaba formando el mundo y lo estaba creando, los hijos de Dios son los ángeles observaban y que cuando Dios estaba creando, hagan de cuenta que los ángeles están alrededor de la creación de Dios y Dios, los ángeles observaban y se admiraban los ángeles. ¡Oh, Señor! ¿Y cómo hiciste? ¡Y qué maravilloso! Y esto y lo otro. Los ángeles de Dios se maravillaban al ver la creación. Y eso es lo que le preguntaba Dios a Job. ¿Estabas tú ahí? Ni siquiera habías nacido, Job. ¿Y por qué ahora me estás queriendo poner al brinco? Pero sabes que yo te entiendo. ¿Por qué ha venido todos esos pensamientos a tu vida? Porque muchos te han atacado. Pero ¿sabes qué? Te doy un consejo. Que te arrepientas, sé humilde. Yo sé que no entiendes y no vas a entender todos estos. Por eso yo te estoy preguntando, te estoy contestando, ¿dónde estabas tú? Y le empieza a dar una serie de enseñanzas sobre la creación a Job. Necesita leerlo el capítulo 41 en su casa. Cuando Job, después de que escucha a Dios todo lo que le quiso dar a enseñar y le dijo esto y esto y esto, a ver, Job se queda así de a cuatro y empieza a decir, es cierto, Señor. Soy una chinche. ¿Cómo me puedo poner al tiro contigo? Si yo tengo un foco de 5 watts contra tu mente, que es de millones de watts, se funde mi fusible. Y vaya al 42. Confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Ya ven lo que estoy enseñando? Que Job empieza a ponérsele al brinco a Dios. No entendía. ¿Por qué? Porque él estaba siendo abrumado con todos los ataques de sus gentes familiares, lo había abandonado, nadie la quería, sus amigos lo criticaban, etcétera, etcétera. En vez de que se callaran todos y dejaban, no, pobre Job, le fue como en feria, le llovía sobre mojado, como dice. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahí está, se me fundían los fusibles. Oye, y aquí es donde empieza la humillación de Job. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Cambia las cosas, diciendo, ok, Señor, tienes razón. Desde ahora en adelante, te ruego, te preguntaré y tú me enseñarás. Pero es muy diferente ahora cómo cuestiona Job a Dios o cómo iba cuestionando. Es muy diferente cuando nosotros le preguntamos a Dios, Señor, no entiendo lo que me está pasando. No entiendo por qué permitiste esta separación. No entiendo por qué mi hijo se está portando rebelde. No entiendo por qué esto. No entiendo esto. Pero ¿sabes qué? Ayúdame a entenderlo. No me sueltes. Aumenta mi fe. Ten misericordia de mí. Pero ¿qué tal la otra respuesta? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios, eres un Dios malo? Se me hace que eres un Dios malo. Muchas personas reaccionan así cuando no entienden. No, es que no puede ser. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite esta tragedia? ¿Y por qué permite esto? ¿Y por qué permite el otro? ¿Y por qué permite que los niños nazcan con cara de sapo? ¿Y por qué permiten las guerras? ¿Y por qué permiten los homicidios, violaciones, etcétera, etcétera? Empiezan a cuestionar a Dios. Pero no hacen una pregunta. Oh Señor, entiendo que tú existes y que tú eres un Dios. No estoy seguro si es en la persona de Cristo o no lo sé, pero yo estoy seguro
que hay un Dios que existe. Hay una entidad espiritual. Si tú existes, Dios, te pido que entres a mi corazón, que vengas a mí, revélate, muéstrate. Si es en la persona de Jesús, que así sea. Si tú eres Dios en la carne, revélate en mi vida. Es como el niño cuando no le dan permiso, que va a una fiesta y le dicen, papá, quiero ir al antro. No tienes permiso. ¿Y por qué? No, es que no, me tienes que dejar, ya soy mayor de edad y que me tienes que dar permiso y que no sé qué. Otros padres dicen, métase al cuarto, me lo surto. Pero ¿qué diferencia es? Papito, ¿por qué no me quieres dejar ir que yo vaya a la fiesta? ¿O por qué no quieres que vaya al antro? El papá viene y le contesta, así como le habló con buenas palabras, mira hijita, siéntate. Mira, te voy a explicar por qué no quiero que vayas al antro. Tú sabes que somos cristianos. Y al ir ahí te vas a corromper, te pueden dar una bebida, una droga en tu vaso, en tu refresco, te van a dormir, te van a llevar a un lugar, vas a amanecer con un hombre que ni conoces, te van a violar, van a abusar de ti, porque las cosas están muy feas en el mundo, eso pasa. Bueno, papi, ya entendí. Ahora entiendo por qué entonces tienes razón. Está bien. Es muy diferente. Así es Dios. Depende en el estado en que preguntemos, y Dios no está en contra ni le molesta que le preguntemos cuando tengamos dudas, pero siempre y cuando sea en el tono amable. Es por eso que Job entendió y se humilló. Cuando él reconoce, ok, entiendo. Cuando ya escucha Job del capítulo 38 al 41, todo lo que le cuestiona a Dios y le pregunta, entonces dice Job, ahora entiendo, tiene razón. Viene el arrepentimiento de Job. 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se ha encendido contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Estos 3 amigos empezaron a hablar y atacar a Job, y entre esas cosas había cosas ciertas, pero también se equivocaban en algunas cosas en cuanto a Dios. Y Dios miró y escuchó. Y por eso, cuando Dios ve que Job se humilla y dice, ahora entiendo, ahora voy a ser humilde, me voy a humillar, voy a ser más humilde a lo que no entendía, entonces le dice Dios, bueno, a uno de sus amigos. Ahí sí, se dan cuenta que aquí vemos en todo el libro de Job, nunca Dios llama a la esposa de Job, pero a sus amigos sí, los llama y los reprende y les dice, vayan y ofrezcan holocaustos y vayan a Job que él orará. Agarran los amigos, obedecen la orden de Dios y van a Job. Y Job, venimos a ofrecer un holocausto, Dios me habló que yo hablara a los demás compañeros, aquí estamos los 3, para que tú ores por nosotros y Dios perdone nuestra maldad y nuestro pecado, que hemos hablado mal de él. Y que tal que Job hubiera dicho, ¿así? No, váyanse por un tubo, yo no voy a orar por ustedes. Tanto daño que me hicieron, tanto mal que hablaron de mí, y ahora quién viere que yo lloré. ¿Qué tal esa reacción que tuviéramos nosotros? Que cuando alguien de tu familia, un amigo, compañero, etcétera, etcétera, hable mal contra ti, tú no le respondas mal por mal. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. ¿Verdad? ¿Y Job qué hizo? Entendió, oró por sus amigos, aunque Job tal vez pensó, bueno,
Y ahora estos que hablaban mal de mí, ahora vienen y yo quiero que ore por ellos para que Dios los perdone. Mas, sin embargo, Job, como había entendido todo el proceso, estaba ya para coronarse, para recibir la victoria, la premiación. Dice Job, oró por sus amigos y dice más aquí en adelante, 9, fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar temanita, hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Muy bien. Viene el versículo 10. Aquí es donde viene y explico que viene la coronación final después de las pruebas. Dice así, y quitó Jehová la aflicción de Job. Entiéndase que la aflicción, las pruebas, la enfermedad, etcétera, etcétera, todo lo que había perdido Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y cuando después que oró, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él el pan en su casa. Aquí vuelven a cambiar las cosas. Cuando Job es restaurado y vuelve a recuperar todo lo que tenía, ahora sí lo empiezan a buscar de nuevo. ¿Por qué no lo apoyaron y lo apoyaron cuando no tenía? ¿Por qué no le decían a Job, te traemos un plato de comida? Te traemos esta pomada para ver si te pica un poco, calma un poco la picazón que tiene. Estamos contigo, Job, estamos orando contigo. Ni lo pelaban ni lo sentían. Todos los habían abandonado, hasta su familia. Pero ahora que había sido restaurada, ahora sí están buscando. Me vienen a mí otra vez. Y continúa diciendo, y todos los que antes, ahí está, todos los que antes que le habían abandonado porque lo conocían, le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Vemos entonces que fue Dios el que empieza a mover las piezas y a tener misericordia de aquellas personas también, tanto que no se dieron cuenta y les puso algo, así como Dios puso en los egipcios, que eran sin amor, sin compasión de los israelitas, que cuando salieron de Egipto, sacaron todo el oro de Egipto y todas las familias egipcias, ahí está, mis alhajas, esto, llévenselo por favor, le dijeron a los israelitas, ¿se acuerdan? Y que salieron dotados de oro cuando salieron de Egipto. Aunque ese oro lo fundieron en un becerro, ¿verdad? Esa es otra historia. Pero vemos que algo así pasó, que hizo Dios, que cada uno de ellos le diera un anillo de oro a Job. Algo valioso. ¿Ya ven que es bíblico darle a algún hermano cuando está necesitado? Cuando alguien necesita, en esta congregación siempre lo hacemos, que cuando alguien está en una situación, siempre lo comentamos y le hicimos una ofrenda para el hermano tal. 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. O sea, estuvo mucho mejor la vida de Job después de las pruebas. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Si usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2, va a ver que era la mitad. Eran 7,000 y todo era por mitad. Pero Dios ahora le regresa el doble. Como lo dijo el pastor Chuy. Algo más precioso, algo más fino, algo mucho mejor, Dios te lo va a recompensar. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Ah, caray, a mí me surgió una duda. Le devolvió Dios los 10 hijos que había perdido. Aquí la pregunta está. ¿Con qué mujer? ¿Con la misma o con otra? La Biblia no dice. Pero si Job era un hombre íntegro,
lo probable es que perdonó a su esposa. Porque Job también comprendió de que por qué estaba actuando así su esposa. Porque era una madre dolida, triste. Es que el amor de una madre va a ser siempre, parece mentira, pero siempre va a ser diferente al amor del padre. Los padres somos más toscos, más duros, más, ¿cómo se le dice la palabra? Algo que es diferente en el sentido de que una madre va a hacer todo lo posible, va a perdonar a su hijo aunque se porte mal, aunque ande mal, siempre lo va a amar, no importa, pero un padre no. Y por eso Job entendió muy bien a su esposa, que porque es su esposa, y por eso es que has hablado como mujer tonta. Entonces, si Job era un hombre íntegro, y tenía que ser íntegro otra vez, tenía que ser el mismo Job, porque aún más, si Job era íntegro, era derecho delante de Dios, aún tenía que ser más, mucho más, porque había entendido por qué fue el proceso y por qué Dios le perdonó y por qué Dios le restauró al doble. Por lo tanto, tenía que ser más misericordioso con su esposa. Ahora, por eso decimos, hay esa duda porque, pues, tuvo 7 hijos. Ahora, ok, había tenido 10 y otros 10. Ah, caray, ¿será que aguantara esa matriz? Bueno, en ese tiempo aguantaba más las mujeres. Sí era posible. Ahora, como se ha degradado, se ha disminuido la edad del ser humano, pues ahora, en este tiempo, ¿cuántos hijos máximos puede tener una mujer para que no arriesgue su vida? 3, 4, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, nuestros familiares, nuestros abuelitos y tíos, hay abuelitas que, por ejemplo, hay familias que tienen 10 tíos. Y, por ejemplo, cuando decíamos a la abuelita de mi esposa y le preguntamos, ¿cuántos tuve? 1 docena. Perdió algunos. Pero hay muchos hijos todavía. ¿Cuánto más antes? Es posible que en ese tiempo que sí se lograba. Pues, ¿por qué? Porque no miraban tele, ¿verdad? No había distracción. No había anticonceptivos. Era otra cultura. Entonces, era diferente en los tiempos, pero vamos a suponer, y no es necesario discutir y sacar argumentos y nada de eso, porque eso no está en contra del plan de salvación de Dios. Es posible que pudo haber sido con su esposa o no. Porque si Dios no la reprendió, es que porque tuvo misericordia. Y si Job entendió muy bien el proceso, entonces tenía que perdonar a su esposa porque él era íntegro. Entonces, si Job no perdonaba a su esposa, entonces ya no podía ser íntegro delante de Dios porque sería falta de perdón. Un cristiano no puede guardar en su corazón una falta de perdón. Mientras tú no sueltes eso que te está atorando, que te está quemando, lleva tiempo, llevas años y piensas que ya perdonaste, pero no has perdonado, vas a estar atorado ahí. No vas a dar otro salto más arriba, porque hay algo en tu corazón que dice Dios en los evangelios. Jesús le dijo, si vosotros no perdonas los pecados, tampoco mi Padre Celestial los perdonará. Entonces es lo más seguro que Job tenía que perdonar a su esposa, porque él era íntegro. No podía ser un Job diferente, falto de misericordia y no tener misericordia de su esposa. Es por eso que concluimos, por esta lógica elemental concluimos que era con su misma esposa. Hablando de que sí se podía tener más hijos sin ningún problema, porque la vida era otra. ¿Se acuerdan que en el Génesis cómo fue degradándose el tiempo de vida? De 934 años, 800, 600, 500, 400 y fue bajando hasta que en el Salmo 90:10 dice que la edad del hombre 80 y 90 años máximo. Y es lo que llegamos. Muy bien. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Hapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos.
Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Miren cómo bendijo Dios. Hasta la descendencia de Job fue bendita. Y Dios bendijo tanto a Job que pudo ver a sus nietos, a sus bisnietos y tataranietos y cuarta generación de nietos. Imagínense, una abuela al tiempo de hoy, ¿cuánta generación de nietos logra ver? Algunos la segunda, cuando mucho ya, pero la primera sí lo logran ver, ¿verdad? Y ya hay abuelas que ya no logran ver a los hijos de los nietos. Hay algunos así, por ejemplo mi abuelita, sí, logró ver mi descendencia, a mis 2 hijos, los conoció, los quiso. Pero de ahí para adelante ya no. Entonces, hagan de cuenta que Job vio hasta la cuarta generación de sus nietos. ¡Qué bendición! O sea, fue bendito Job. Entonces, por eso decimos que esta es la coronación final que Dios nos da al final de las pruebas. Si es que es necesario, como dice Pedro, si es necesario que tengáis que pasar por diversas pruebas, porque así como se prueba el oro, así es probada la fe. Si es necesario en tu vida que Dios te tenga que meter al fuego, es para pulirte, para quitarte esas impurezas que Dios está esperando. Y como no avanzas, no lo haces, no te afliges, no le picas, no haces nada por tu vida, entonces Dios te puede meter. Ahora, si Dios te mete, ¿vas a aguantar? ¿Vas a soportar? Ahora, hay veces que Dios lo hace si es necesario para pulir. ¿Cómo entendemos con una lógica tan rápida y sencilla? ¿Por qué Dios lo permite y nos mete al fuego? Para pulir como lo pule al oro. El oro, ¿se acuerdan? Sacan de la cueva rocas toscas, no tienen brillo, etcétera, lo meten al fuego, lo pulen, sale brilloso y qué bonito. Los piezas de oro. Así es Dios, nos tiene que quitar las impurezas. A veces esas impurezas es pecado. A veces esas impurezas quiere Dios algo que no se ve reflejado en ti todavía. ¿Se acuerdan que el platero mete y hasta que sacan la pieza de plata y de oro y lo observa y se ve como un espejo en él que ya se está viendo reflejado, ese oro ya está listo? Así es Dios. Hasta que Jesús no se vea reflejado en ti, en tu forma de vivir, en tus acciones, en tu testimonio, etcétera, etcétera, que no se esté viendo. Si Él es el que vive dentro de ti, Él mismo se tiene que ver reflejado. Ahora, si tú no quisieras pasar pruebas tan duras, pícale, a ordenarse. Dios ha tenido misericordia. No dejes de que, cuando sea el tiempo de Dios, no. Aquí hay cosas que se tienen que mover. Y si cuando tú ves que Dios te está moviendo, Él va agilizando, Él te va ayudando. Porque está viendo tu corazón, que quieres estar bien delante de Él y hacer bien las cosas. Y aparte de que cuando pasan las pruebas, aumenta nuestra fe. Te vas al 100 por 1 para arriba. Aumenta tu fe. Es cuando más te fortaleces. Ahora sí, ni quien me quite a mi Cristo. Llueve, truene, relampaguee, nadie me va a hacer mover de mi fe. Termino con Romanos 8:35. Dice así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, dice Pablo, antes, en todas estas cosas que pasan en nuestras vidas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire, qué precioso.
Muy bien, dejamos una pausa. En Primera de Pedro 5:10 hay algo tan precioso que a mí me gusta. Primera de Pedro 5:10. Vaya ahí. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido toda la vida, mucho tiempo, así dice, ¿cómo dice? Un poco de tiempo, las pruebas, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca después de las pruebas. Gloria a Dios. Ahora sí, volvamos a Romanos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, Señor nuestro. Aleluya. Así es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios fiel, el que nos ama, el que dio su vida por nosotros. No te dejaré, no te desampararé, porque yo soy tu Dios. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy tu escudo y tu galardón. Antes de que vengan las flechas, antes de que te caigan las flechas, yo soy tu escudo, yo me pongo a ti. Y antes de que te lleguen las flechas a ti, a mí me van a llegar primero, porque yo soy tu escudo. Yo soy como la gallina que pone bajo sus alas a sus pollitos. Salmo 4:4. Así es nuestro Dios. Por lo tanto, ¿de quién temeremos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, Dios, aún en medio de las pruebas, estará con nosotros siempre. Él sabe hasta dónde vamos a aguantar. Y no nos va a poner otra prueba más fuerte que no podamos aguantar. Porque así lo vimos con Job. Dios sabía que Job iba a pasar la prueba. Que al final Job se iba a arrepentir. Pero sabía Dios con quién estaba debatiendo Satanás, con Satanás. Le que iba a demostrar a Satanás: has perdido la apuesta, Satanás. Te he demostrado que tengo allá en la tierra seres humanos que me aman íntegramente y que estés pasando lo que les pase, aunque tú los ataques, porque yo lo permita, ellos nunca me van a negar. Y esos son muy pocos. Espero que tú estés dentro del grupo de esos. No esperes en Dios entonces que te meta al juego. Dios te trajo aquí para que reflexiones hoy y que le demos gracias a Dios que estamos sanos y vivos y que aún así, que cuando pase algo en nuestras vidas, Él no nos va a dejar. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, bendito seas porque este libro nos da el ejemplo más grande de que tienes hijos aquí en esta tierra que te aman sinceramente y que aunque tú permitas que pasemos ciertas circunstancias, pruebas, problemas, enfermedades, al final tú nos vas a responder, porque nunca nos dejarás ni nos desampararás, porque tú eres nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo de estos estudios que hemos visto hasta hoy. ¿Por qué permites el problema, la maldad, el sufrimiento? ¿Por qué son las pruebas? ¿Por qué nos pruebas?
Y la coronación final, la bendición que tú nos das, de que cuando resistamos, pasemos la prueba, cual sea, tú nos darás la victoria y nos bendecirás. Todo aquello que hayamos perdido por causa de ti, nos será devuelto con creces. Todo aquello que a ti te demos, nos será devuelto con creces. Tú eres fiel. Un vaso de agua no quedará sin recompensa. ¿Cuánto más cuando damos más lo que vale un vaso de agua? Señor, te bendecimos en esta tarde. Y oramos a todos aquellos hermanos que están pasando una prueba, que están pasando una dificultad. Que tú que estás aquí, en este lugar, y los que nos ven en las redes sociales, si sientes que hay una prueba que te está quemando, hay algo que tú sientes que necesitas pedir auxilio de Dios, levántate de tu lugar y ven al frente para que oremos por ti. Si tú sientes en verdad que necesitas un fortalecimiento, que Dios te fortalezca, alguna situación, algo que no está en tus manos, hoy es el tiempo. Ponte de pie y camina por fe. Vamos a orar por ti. Este es el tiempo que Dios quiere fortalecer tu vida. Por cuanto en mí has confiado, yo también te mostraré mi salvación, dice el Señor. Si hay alguien aquí que quiere pasar al frente, este es el tiempo. Dios quiere bendecir tu vida y fortalecerte. Sé humilde, humíllate, que necesitamos de Dios, que no por nuestro orgullo vamos a poder pasar solamente estas pruebas por nuestras propias fuerzas. Así que en el nombre de Jesús, gracias Señor, por los que pasan al frente y dan un paso de fe. Padre, en el nombre de Jesús, pónganse acá. Señor, solo escuchen la oración, no contesten. Te damos gracias por esta vida de mis hermanos que hoy pasan al frente. Dan un paso de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que crea que se acerca a Dios, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de mis hermanos que hoy pasan aquí, dando un paso de fe. Solamente tú sabes cuál es la situación en que ellos están. Tú solamente sabes si es una prueba a sus vidas o algo que tú estás tratando. Pero aquí están como Job, humildes, para decirte, Señor, no entendemos lo que está pasando, por qué ha venido esto a mi vida, pero aquí estoy. Solo te pido, Señor, que cuando pase el humo, que cuando el humo se disipe, yo pueda ver con más claridad. Conforme yo vaya creciendo en tu palabra, pueda entender mucho mejor las cosas. Padre, te damos gracias, Señor, y bendigo a cada uno de mis hermanos. Levanten sus manos en señal de veneración a Dios. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos, Padre. Hazle más ligera sus cargas. En el nombre de Jesús, ligera. Agiliza esas cargas, Padre. Dale sabiduría cómo llevar la vida, Señor. Esa carga que a veces está sobre nosotros, que por amor a nuestra familia nosotros hacemos, cuando deberíamos estar descansando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Bendice a tu hija, Señor, en el nombre de Cristo. Agiliza esos trámites, esos pasos que hay que hacer. Y gracias por tenerla aquí con nosotros, Padre. Gracias porque ahora la has tomado por hija. Así es, Señor. Bendigo la vida de tu sierva. En el nombre de Jesús, Señor, muéstrale que todo va a salir para bien, que todo obra para bien, dice tu palabra.
que algo malo que ha pasado, algo bueno se sucederá. Vienen cosas buenas. Solo aguanta, resiste un poco. Porque te estoy probando, dice el Señor. Estoy probando tu corazón. Pero las pruebas no son para siempre. Algo grande viene a nuestras vidas. Algo viene. Solo sé fiel. Permanece. Y yo te mostraré cuál es mi voluntad. Yo quiero que vivas feliz. Porque yo tengo pensamientos de ti, para ti, de bien y no de mal. Yo quiero que seas feliz en esta tierra. Así que en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Padre. Bendice y fortalece a tu sierva en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. También por la vida de mi hermana, Padre. Gracias. Porque son humildes en aceptar que necesitamos de ti. Que necesitamos un consuelo, una palabra de parte tuya para que nos fortalezca, nos dirija. Que no podemos vivir alejados de ti porque nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que tú nos hiciste. De ti somos, para ti vivimos y para ti morimos, dice tu palabra. De ti somos, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de mi hermana. Que tú le muestres cuál es su voluntad. Que aligeres los pasos, Señor, que hay que agilizar. Todo lo que hay que ordenar, que se ordene en el nombre de Jesús. Señor, y gracias por bendecir sus vidas, porque nada les ha hecho falta hasta hoy. Nada nos ha hecho falta. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por tu palabra. Las bendecimos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pasen a su lugar. Así también, a los que nos ven en las redes sociales, mira, tal vez seas cristiano, cristiana. Si tú estás en una situación así, humíllate ante el Señor. Dobla tus rodillas, llórale y dile que te fortalezca y que te muestre cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que falta en tu vida? A lo mejor necesitas este proceso, porque grandes cosas vienen para ti. Cuando Dios nos quita algo, es que porque nos va a dar algo mucho mejor. Tal vez no lo entiendas ahorita, pero cuando pasen las pruebas, lo vas a entender, así como lo entendió Job. Y si tú no eres cristiano, tal vez tengas una religión, tal vez no tengas a Cristo en tu corazón, lo podrás tener aquí, pero Jesús no está aquí. No importa la religión que tengas, seas católico, mormón, testigo, etcétera, cualquier religión que sea, necesitas a Jesús como tu Señor y Salvador. La religión no salva, es Jesús. Si tú has entendido esta predicación y quieres ser humilde, humillarte a Dios, primero lo que necesitas es reconciliarte con Dios. Necesitas reconocer que tus pecados han ofendido a Dios y que necesitas reconciliarte con Dios a través de Jesús. ¿Por qué no lo invitas a que entre a tu corazón por primera vez? No importa la religión que tengas. Tú necesitas a Cristo, nacer de nuevo, nacer del Espíritu Santo. Si tú quieres hacer eso por primera vez, repite conmigo estas palabras ahí donde estás. Estás en un hospital, en la cárcel, postrado en cama, en tu casa, una enfermedad terminal, las cosas no han ido bien, todo ha ido mal. Mira, este es el tiempo. Pídele perdón a Dios. ¿Qué tendré que hacer yo? Repite conmigo estas palabras con todo tu corazón y dile así al Señor. Repita ahí como estás en tu lugar, ya sea un niño que ha entendido, un joven, una jovencita, una muchacha, señor, señora, anciano. Todos necesitamos el perdón de Dios. Y si tú la quieres recibir hoy, dile así a Dios estas palabras. Ve repitiendo conmigo. Señor mío y Dios mío, gracias por hablarme a través de tu palabra. Reconozco que soy un pecador, que mis pecados te han ofendido. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados.
Te necesito que vengas a morar en mi corazón en este instante. Entra, Señor, a mi corazón. Te recibo como mi único Dios y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Gracias por morir en mi lugar en esa cruz. Toma mi vida. Haz de mí la obra del nuevo nacimiento. Crea en mí un corazón nuevo. Enséñame a vivir para ti el resto de mis días, porque quiero pasar contigo toda la eternidad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado por fe y has hecho esta oración, créelo por fe que Cristo ha entrado a tu vida. Lo único que necesitas de ahora en adelante, tener una comunión directa con Él a través de su palabra. Comienza a leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis, corridamente. Busca una iglesia cristiana cerca de tu domicilio, en esa ciudad, en ese país donde tú vives. Iglesia cristiana evangélica. Pídele que te sigan predicando el evangelio de Jesucristo. Tienes que bautizarte bajo las aguas como un mandamiento de nuestro Señor Jesús. Así que te bendecimos, nos gustaría conocerte, que has hecho esta decisión, esta oración. Mándanos un mensaje, unimos un comentario de dónde nos escribes y que has recibido a Jesús en tu corazón. Mientras tanto te bendecimos y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.